Bendito el Eterno. Vamos a iniciar con permiso del cielo, nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, hablar también Abraham, por supuesto, cada uno de ustedes. Este es el resumen de la parashá. Este es el resumen. Encontramos desde versículo 28, 10 hasta el 32, 3. Es bastante amplio, pero como no tengo mucho tiempo, vamos a ir de una vez a la enseñanza. El resumen de la parashá se llama Balexet y narra la salida de Jacob del Sheba hacia Harán. Recordemos que la mamá le dice váyase para donde su tío y empieza a caminar, se va, ¿verdad? De camino es asaltado, ¿verdad? Por su sobrino y lo deja sin nada. Lo deja sin nada. Después de eso, nos cuenta el Midrash que venía un hombre en caballo, se cae en el río, le quita la ropa, ¿verdad? Y se pone la ropa del difunto y por eso él dice, si no eres ropa para vestir, comida para comer. O sea, que al final lo que nosotros necesitamos como creyentes es ropa para vestir y comida, ¿verdad? Lo demás es esto. Tiene un sueño en la escalera con ángeles. Jacob, ¿verdad? Cuando tiene este sueño, él en el sueño se despierta más allá, se despierta en el futuro, ¿verdad? Él se despierta en el futuro y lo que él se encuentra es en el templo sagrado, ¿verdad? Se encuentra en el templo sagrado, por eso es que después dice, no sabía que era este lugar, ¿verdad? No sabía que era este lugar. ¿Por qué no sabía que era este lugar? Porque sí, Isaac había llevado a Isaac ahí donde iba a ser sacrificado y todo eso, pero no sabía exactamente qué era este lugar hasta que tiene el sueño. No solo ve eso, ¿verdad? Ve la escalera. Jacob viajó en el tiempo, en ese sueño, ¿verdad? Y se dice que vio la escalera, vio los ángeles subir y bajar. Fueron los imperios, ¿verdad? El ángel de Persia, el ángel de Media, el ángel de Grecia y el ángel de Roma. Eso fue lo que vio él en esa escalera. Después tenemos el pacto divino de protección y descendencia, su encuentro con Raquel en el pozo. Recordemos que se encuentra en el pozo, milagrosamente ya como esa piedra que la tenían que mover un montón de gente, ¿verdad? Tenían que moverlo un montón de gente y ya como eso, el engaño era bajo, que le da primero a Lea, el nacimiento de los 11 hijos y hijas, el pacto salarial de los manchados y moteados, ¿verdad? Que se da el pacto ese, y la prosperidad de Jacob antes de su partida de Harán. Eso es lo que se resume la parashá, ¿verdad? Y la porción enfatiza en la transición de una vida protegida al desafío del exilio, ¿verdad? Entonces, Jacob está tranquilo, entre comillas, con papá, con mamá, tranquilo ahí, ¿verdad? Con toda la protección, con todo los lujos que podía tener. Recordemos que Isaac tenía dinero, ¿verdad? Entonces él estaba muy tranquilo, se dedicaba a estudiar en las tiendas de Zen y de Eber, y de ahí tienen que salir al exilio. O sea, lo que nos pasa a nosotros. ¿Verdad? La fidelidad en el trabajo y la transformación espiritual a través de las pruebas. Pero vemos que interesante, porque lo que pasaron nuestros ancestros tenemos que pasarlo nosotros. Pero vemos que se transformó espiritualmente a través de las pruebas. ¿Qué quiere decir? Si no hay pruebas, no hay transformación espiritual. O sea que todo lo malo que nos viene, o lo malo que nos puede venir, ¿verdad? Si lo sabemos utilizar, nos puede transformar espiritualmente, ¿verdad? Como ya todo lo que le pasó ya, pues lo transformó a un nivel espiritual.
todo. Tanto lo que ganaba en los últimos 7 años, como todo lo que pasó siempre lo transformó en algo espiritual. Por eso es que él promete el diezmo de todo. Allá promete el diezmo de todo, porque entendía que esa era la parte espiritual del salario, ¿verdad? Él entendió que si elevaba esa parte espiritual, el otro 90 le iba a alcanzar. Para nosotros es un poco difícil entender eso, pero él entendió el principio de elevar ese 10% a lo espiritual para que el otro 90 se le reprodujera. Siempre entendió eso, ¿verdad? Por eso es la promesa que hace. O sea, ¿para qué hace una promesa de ese tipo? ¿Cómo estaba él? ¿Con dinero o sin dinero? Cuando hace esa promesa. Estaba arruinado económicamente, ¿verdad? Pero él hace esa promesa y el Eterno, con esa promesa que él hace, el Eterno lo empieza a bendecir. Le preguntaron a uno de los rabinos por qué Jacob dijo, hoy el diezmo todo, tuvo 12 hijos y diezmó solo uno. Solo Leví diezmó. No diezmó todo entonces. ¿Cierto o no? Ah. Si él iba a diezmar todo, tenía que diezmar un hijo también, que se dedicara a las cosas del Eterno. Si son 12 hijos, un hijo no llega, ¿no? Falta el diezmo de otros 2 hijos. Le dice el rabino, tiene razón, pero no tuvo 12, tuvo 14. Y le dice, y diezmó 4, cada primogénito de las 4 esposas. Todos sirvieron al Eterno. Entonces dice, dio más que lo que dijo. ¿Verdad? Dio más de lo que dijo. Dice, el sueño y promesa, ¿verdad? En los textos claves, dice, he aquí una escalera apoyada en tierra cuya cima tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y bajaban en ella. Yo estoy contigo, te guardaré donde quiera que vayas. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Nos enseña que si nosotros confiamos en el Eterno, dice que la presencia divina en el exilio, la tierra y el cielo y el hombre unidos por un eje de revelación. O sea, si nosotros confiamos en el Eterno, la presencia divina, aquí en el exilio donde estamos nosotros, que la presencia divina estaba hecha para estar solo en Israel, pero como Jacob se eleva espiritualmente, la presencia divina lo acompañó aún en Egipto, aún en Egipto, ¿verdad? Aún en Harán, a donde él anduvo, la presencia divina estuvo con él y por eso él tenía conexión de la tierra con el cielo. Eso significa la escalera también. Sabemos que Yeshua después habla de esto mismo, ¿verdad? Y sabemos que Israel indiscutiblemente en el muro de en el Kotel, ¿verdad? Ahí hay una presencia divina, hay una conexión, eso lo sabemos, pero también hay una promesa, que si nosotros somos fieles, como lo fue Jacob, aún donde estemos, que va a estar la presencia divina con nosotros, que vamos a tener revelación. Porque muchas veces no tenemos revelación. Una cosa es inspiración, otra cosa es revelación, recuerden. ¿Qué tenía Jacob? ¿Inspiración o revelación? Revelación. Cuando el Eterno decía, haga esto con las varitas esas, tírelas así, tírelas así. Él hacía eso. La revelación que él tenía, él lo hacía. No discutía mucho lo que el Eterno le decía que tenía que hacer, eso hacía. Cosas medias ilógicas, pero confiaba siempre en el Eterno. Muchas veces eso nos falta, la confianza en el Eterno. No confiamos totalmente en el Eterno. El encuentro en el pozo, ¿verdad? Aún en pleno día no es tiempo de recoger los ganados. ¿Qué nos dice eso? La responsabilidad laboral y cuidado comunitario en la diáspora. Entonces, cuando nosotros vemos que Jacob le reclama a ellos que no era hora para meter las ovejas, que todavía las ovejas podían comer más, si las ovejas comen más, se engordan más, si las cabras comen más, producen más leche, ¿verdad? Porque ahí habían rebaños de las dos cosas, ovejas y cabras. Entonces Jacob les dice, no es tiempo. Les dice, por eso ustedes no son prósperos, porque no están trabajando lo que tienen que trabajar. Entonces vemos que Jacob prosperó
No solo porque él estaba bendecido por el Eterno, sino porque trabajó por la bendición. Mucha gente quiere la bendición, pero no la quiere trabajar. No quiere el esfuerzo. Y tanto en lo material como en lo espiritual, hermanos, hay que trabajarlo. No llega de la nada. Hay que trabajar todo. Todo lo espiritual, lo terrenal, todo hay que trabajarlo. El Eterno nos va a ayudar, por supuesto que sí. Nos va a impulsar, por supuesto que sí. Pero es obligación de todos hacer la parte que le corresponde. Por eso Jacob les dice, no es tiempo, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad laboral, ¿verdad? Siempre tenemos que ser responsables. Y muchas veces en lo que es laboral, lo vemos como que no hay que hacerlo, solo con el Eterno. Y es todo lo contrario. En lo laboral hay que ser responsable porque eso es lo que se ve. Si el Eterno fuera como en lo laboral y nos viniera a reclamar a nosotros, solo regañados pasaríamos, seguro. ¿Verdad? O sea, solo diríamos con carta de amonestación. A cada ratito, carta de amonestación, ¿verdad? Entonces, por eso Jacob dice, si ustedes no trabajan así, no pueden recibir la bendición. Y es lo que nos dice actualmente. O sea, el Eterno dice, Malaquías es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Esa es la clave. Si no trabajamos, no hay bendición. Y el cuidado de la comunidad en la diáspora. Tenemos que cuidarnos nosotros. Si nosotros no nos cuidamos entre nosotros mismos, no vamos a prosperar, ¿verdad? Primero la comunidad y después los demás, ¿verdad? En este tiempo todo el mundo pide de todo. Usted sale ahí y le pide, un grupo le pide que le dé esto para los niños, otro grupo le pide que le dé esto para los niños, otro para allá, buenas intenciones, perfecto, ¿verdad? Pero si la comunidad está en necesidad, primero la comunidad y después los demás. Siempre tenemos que tener presente eso. Nunca podemos ayudar a alguien de afuera viendo necesidad dentro de la congregación. Siempre tenemos que ver en la congregación la necesidad y si nosotros tenemos la posibilidad de ayudarnos dentro, ¿verdad? Dentro. Y si nos queda más, podemos ayudar afuera. Y Yeshua dijo, el que no provee para su casa es peor que un impío. Y la casa somos nosotros. La casa, está la casa nuestra y está la casa nuestra. Hay dos casas, ¿verdad? Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos una familia y nosotros tenemos que proveernos para nosotros mismos ir subsistiendo. En todo lo que hay necesidad, si nosotros tenemos la posibilidad, hay que hacerlo. Tenemos que protegernos y cuidarnos. ¿Verdad? Nunca atravesarle, como decimos nosotros, el caballo a un hermano. ¿Verdad? Nunca, a una hermana, no. Más bien hay que ayudarle para que siga creciendo, para que siga creciendo, para que siga haciendo las cosas, sigan haciendo las cosas mejores. Amén. Lea y Raquel, construcción de la casa, ¿verdad? Tenemos a Lea y a Raquel, pero también tenemos a Bilha y a Silpa, ¿verdad? Generalmente no se mencionan mucho, estas dos, por una razón sencilla. No es que no eran importantes, sino que se mencionan ellas dos porque de una viene el reinado, ¿verdad? De una viene el reinado, viene el sacerdocio y de la otra venía José. O sea, en ese momento la importancia la tenían esas dos, una con José y la otra con Judá y con el sacerdocio. Pues por eso se mencionan más ellas, no que las otras no fueran importantes, y las otras eran esposas también, ¿verdad? Y eran hermanas, las cuatro eran hermanas. Hija Silpa, Lea y Raquel eran hermanas. Ahí habla de concubinas, ¿verdad? Ustedes saben que en la Biblia no está permitida las concubinas, a menos sea que sea el rey. Al hombre no se le permitían concubinas. Al que se le permitía concubinas era al rey, ¿verdad? A los demás eran esposas. ¿Qué quiere decir? Que Bilha y Silpa también eran esposas, que no eran las más importantes, porque recordemos que sí había eso de importancia, si era la que se casó primero, la que se casó segunda, y ahí iban, ¿verdad? Pero no es como mucha gente piensa, que no tenían derechos. Claro que tenían todos los derechos. Tanto así que si Lea hubiera sido y Raquel solo esposas, ¿por qué él pasó la cama para donde Bilha?
¿Para dónde pasó la cama? No, ¿para dónde leer? Pasó la cama de él para la tienda de Bilha. Entonces ahí vemos que también era responsable con las otras dos esposas, que no se mencionan muchas otras cosas, pero vemos en la misma Torá que sí eran importantes. ¿Verdad? Y Dios vio que Lea era menos amada y abrió su vientre. Hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Hay que tener cuidado y hay que confiar en el Eterno. Lea no reclamó mucho. Lea llegó, hizo lo que tenía que hacer y el Eterno vio lo que ella hacía. Nosotros muchas veces queremos hacer ciertos reclamos de vez en cuando, ¿verdad? En ciertas cosas de la comunidad, fuera de la comunidad, ¿verdad? Pero vemos que Lea hizo lo que tenía que hacer. ¿Y quién fue más bendecida? ¿Lea o Raquel? Bilha o Silpa, ¿quién fue más bendecida? Lea tuvo 6 hijos. Y no solo tuvo 6 hijos, tuvo a Judá, que de ahí viene el Mashiach. Tuvo a Aarón, o sea, descendiente de Aarón, ¿verdad? Que es el sacerdocio. ¿Verdad? Entonces vemos como muchas veces nosotros no hacemos las cosas para ser exaltados, como dice Pablo, ¿verdad? Someteos bajo la poderosa mano del Eterno y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. ¿Quién exalta al hombre? El Eterno. ¿Cuándo? Cuando es el tiempo. ¿Pero qué es el requisito? Someternos a Él. Si no nos sometemos a Él, nunca nos va a exaltar. Entonces, la clave nuestra, la clave de nosotros es someternos al Eterno para que Él nos ponga en el lugar que Él cree que nosotros debemos de estar. Pero siempre sometiéndonos a Él. Si no hay sumisión, no podemos ser elevados. También vemos aquí la clave espiritual, la fecundidad como respuesta divina a la marginación. El hogar de Israel se edifica en tensión y misericordia. Vemos qué interesante. Esto casi nunca se ve. Así nunca lo vemos. El pueblo de Israel, la nación de Israel siempre ha tenido tensión y misericordia. O sea que el pueblo del Eterno siempre ha habido tensión. O sea, nunca ha sido todo solo paz y paz y paz. Y no busque los reyes, busque los profetas, busquemos siempre ha habido tensión. Pero ¿qué es eso? Una familia. En una familia siempre hay tensión de una de otra manera. Pero ahí es donde se funda el pueblo de Israel. Ahí es donde se funda y se edifica una casa. ¿Verdad? Cuando esa tensión y la misericordia están, pero se llega a un buen acuerdo. ¿Verdad? Una casa sin tensión no sirve para nada. O sea, una casa donde todo el mundo haga lo que quiera y no hay alguien que piense, que ponga atención, que ponga el conflicto. ¿Verdad? Cuando digo el conflicto es que quiera traer el orden. ¿Verdad? Cuando se quiere traer orden, ¿qué hay? Hay conflicto, ¿cierto o no? Porque le quieren jalar el mecate a uno y nadie quiere que le jale el mecate. Entonces, nuestros hijos, cuando nosotros decimos esto no lo pueden hacer, ¿hay tensión o no hay tensión? Ok, a esa tensión se refiere, a esa tensión para ordenar, no a la tensión para molestar. Son dos cosas diferentes. Cuando hay tensión para hacer las cosas bien. Por ejemplo, un puente de hamacas. ¿Alguien ha andado en un puente de hamacas alguna vez? Sí, largo, que se le hace y si es feísimo. Ok, ¿cómo están los cables? Para que funcione ese puente no solo bastan los tablones, tienen que estar bien tensados los cables. No pueden ser ni muy tensados ni flojos. Tienen que tener la tensión adecuada. ¿Verdad? Entonces se trata de tener una tensión adecuada para que funcionen las cosas. Después tenemos el pacto con Labán y la prosperidad. Los moteados y los manchados serán tu salario. Vemos que eso es lo que le dice Labán al principio, después de cambiar el salario un montón de veces. Pero vemos que, ¿cuál es la clave? Discernimiento, astucia justa y bendición que trasciende condiciones hostiles. Astucia justa, no injusta. ¿Okay? Una cosa es el discernimiento para tener astucia justa y otra cosa es para tener astucia injusta. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ser muy astutos, ¿verdad?
Yeshua lo dijo, sed mansos como paloma y astutos como serpientes. El Hijo del Eterno siempre es astuto. Generalmente, ¿cómo se reconoce a los judíos? Sí, pero muchas veces como sinvergüenzas, ¿verdad? Que hacen negocios siempre ganando ellos. No es que hacen negocios siempre ganando ellos, es que ellos no hacen negocios para perder. ¿Sí me comprendieron? ¿Y qué es lo que ve la gente? Que siempre ganan, pero ¿por qué siempre ganan? Ellos no se meten en negocios donde saben que no van a ganar. O sea, ellos ven, miden, analizan, después de que analizan, hacen los negocios. ¿Verdad? A nosotros muchas veces se nos dice, caminen por fe, pero por fe romana, o sea, el Eterno va a hacer todo, usted no haga nada. ¿Verdad? Y no, hermanos, nosotros tenemos que tener astucia para hacer negocios. Tenemos que tener astucia para hacer las cosas de la mejor manera. Amén. Por ejemplo, imaginen nosotros por fe alquilando ese lugar en 200,000, 300,000, el salón más grande, por fe, porque se va a llenar. Eso se llama astucia. Eso se llama fe. Ni se llama fe ni se llama astucia. Se llama ignorancia. Así se llama. Pero mucha gente piensa que eso es fe. ¿Cuándo nos vamos a pasar para ir para otro lugar? Cuando no alcancemos aquí. Ahí es el momento de pasarnos para otro lugar. Mientras alcancemos aquí, estamos aquí. Cuando no alcancemos, vamos para otro lugar. Pero muchas veces se nos enseña eso. Y hermanos, si todavía existe eso, entre las raíces de heredas todavía existe eso. ¿Verdad? A caminar por fe, sin ser astuto, sin analizar, sin discernimiento, ¿verdad? Sin discernir. Dice, estos textos se entienden en el léxico profético teológico según la tradición, ¿verdad? En la tradición de la Biblia Jerusalén. Vamos a ver qué dice Oseas en los profetas. Dice, Jacob huye a Harán, sirve para conseguir esposa, y allí el Eterno habla por medio de profetas. ¿Verdad? Entonces dice, ese antecedente de la pedagogía profética, el exilio como aula espiritual. Oiga, el exilio como aula espiritual. Y la fidelidad en lo pequeño como preparación para la palabra mayor. ¿Verdad? O sea, nosotros lo que estamos es en una escuela. ¿Qué va a hacer uno en una escuela? Aprender. Y para aprender hay que tener disciplina. ¿Verdad? Y para tener disciplina hay que saber que alguien nos está enseñando. ¿Verdad? Y que vamos a ponerlo en la educación nosotros. Todo el país tiene los mismos temarios, todos tienen que aprender lo mismo en tercero, todos tienen que aprender lo mismo en segundo, todos tienen que aprender lo mismo en cuarto, todos tienen que aprender lo mismo en quinto y así sucesivamente. Porque hay un orden. Hay un orden. Entonces, el Eterno nos pasa por una escuela. La escuela la empezamos pequeñitos, pero tenemos que ir creciendo. Que lo que antes nos afectaba, hoy no nos debe afectar. ¿Verdad? Que antes nos afectaba, que alguien hablara mal de nosotros, está bien que nos afectara, pero llega el momento en que eso no nos afecta. ¿Verdad? Llega el momento en que si ese que nos habló a nosotros y viene y nos da un abrazo, nosotros le damos un abrazo. ¿Qué dijo Yeshua? ¿Que eso es hipocresía? No, es otra cosa. Y si alguien te ha hecho mal, hazle bien. No es parece hipocresía, ¿cierto? No, no es hipocresía. Y Yeshua dijo, el que te hace daño, hazle bien. El que te obliga a llevar una milla a la carga, llévala 2. ¿Verdad? Entonces, son cosas que se rompen en lo espiritual, muchas veces no entendemos. Y lo que pensamos es, la vuelta viene y paga doble. Muchas veces es lo que pensamos, ¿verdad? Tanto que temprano vienen de mí y ahí me las cobran. ¿Verdad? Ya ahí vamos mal. Estaba bien eso antes. Eso estaba bien antes. Antes estaba bien. Ahora eso no está bien. Dice, la escalera implica el retorno. Entonces, cuando vemos la escalera, no solo es que subían, sino que bajaban. O sea, había un retorno. Había una promesa de retorno y consuelo para Israel. Eso es lo que nos dice Jeremías 31, ¿verdad? Que al final iba a haber un retorno
Íbamos a ir al exilio, pero al final iba a haber un retorno. La puerta del cielo de Betel anticipa la certeza profética del retorno. Lo visto por Jacob se despliega como esperanza histórica. Entonces, lo que ve Jacob y lo que él observa en toda su visión, en todos sus sueños, ya él sabía y había una esperanza profética de lo que iba a pasar en el futuro. Y al final iban a salir el pueblo de Israel, como salió Jacob, como salió a sus hijos a Egipto, pero al final iban a regresar. ¿Qué nos dice el Midrash? ¿Qué nos dice el Midrash? El Midrash Rabá Bereshit, de piedras debajo de la cabeza. Recordemos que Jacob puso piedras debajo de su cabeza, ¿verdad? Jacob, en ese sueño, según el Midrash, ¿verdad? Empieza a pensar en muchas cosas. Y una de las cosas que piensa él es: mi abuelo tuvo varios hijos y solo uno se salvó. O sea, solo uno recibió la promesa. Mi papá tuvo 2 hijos, uno soy yo y el otro es Saúl, malvado. Entonces, él empieza a pensar, ¿verdad? Empieza a analizar ahí mismo en el sueño qué iba a hacer de sus hijos, ¿verdad? Entonces, él toma las piedras, dice el Midrash, las pone unidas, ¿verdad? Se pone unidas y se funden en una sola, señalando la unidad futura de las tribus. O sea, cuando nosotros vemos y leemos, ya lo dije yo el año pasado en la Parashá, él puso varias piedras y cuando él se despierta del sueño había una piedra. Él puso varias piedras, se dice que eran las de las tribus. Cuando él se despierta solo había una piedra. Él no hizo un milagro confirmándole a Jacob que en el mismo sueño que él había visto todo, las tribus al final iban a ser unificadas. Iban a ser unificadas. Las piedras se fundieron en una sola, como Israel va a ser uno solo. Dice la promesa que en aquel día su nombre será uno y su pueblo será uno. Ángeles que suben y bajan, ángeles de Eres Israel, revelados por de la diáspora, la presencia divina, acompañando en el tránsito, ¿verdad? Entonces, Jacob dice: el ángel que me acompañó desde que nací. ¿Qué quiere decir? Que el ángel que le pusieron allá para custodiarlo, ¿a dónde anduvo? En todo lado. O sea, esto de ángeles subir y bajar son la promesa de que los malachim van a estar cuidándonos, protegiéndonos y revelándonos la escritura. Pero la escritura se revela solo si la estudiamos. Si no la estudiamos, no hay revelación, ¿verdad? No hay revelación. Lea de los ojos tiernos, dice: su llanto por no ser destinada a Esaú revela virtud interior y mérito. Recordemos que cuando nosotros vemos la escritura, él tuvo 2 hijos. Jacob, Isaac tuvo 2 hijos, ¿verdad? Esaú y Jacob. Esaú era el destinado para Lea, ¿verdad? El esposo de Lea era Esaú, y por eso ella lloraba, porque sabía quién era. Sabía quién era Esaú, ¿verdad? Ese era el esposo que le correspondía a ella. Entonces, ¿qué nos muestra eso? Que cuando nosotros hacemos eso, hay revelación, hay virtud interior y hay mérito. ¿Para qué? Para que aún el destino, que no es muy bueno, se nos convierta en un buen destino. Porque muchas veces se han hecho cosas que no se deben de hacer y necesitamos que cambien esas cosas. ¿Cómo cambian? Con méritos, haciendo méritos. Yeshua le dijo: hacer méritos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Bueno, Yohanan fue hacer, ¿verdad? Méritos, tenemos que tener méritos. Si no hay méritos, no hay bendición. El Talmud 26b dice, refiriéndose, ¿verdad? Dice Megilá 13b y Peshaí 89a, se refiere a Arbit. Habla de Arbit, que Jacob, ¿verdad?
se asocia con la plegaria nocturna. El sueño se convierte en liturgia. Por eso encontramos que, aunque no es la oración a la que iban en ese momento, encontramos que Pedro y Juan van a la hora novena, la hora de la oración. La hora de la oración, esa es la hora de la oración de Isaac, ¿verdad? Pero la oración de la noche se le debe a Jacob. Él fue el que instituyó la oración de la noche, ¿verdad? Y eso lo encontramos en Berajot, Megilá y Pesharim. El mérito de Lea, su sensibilidad transforma destino en fecundidad ética, ¿verdad? Entonces, cuando hay méritos, se transforman en fecundidad. Si nosotros tenemos méritos, hermanos, si nosotros pudiéramos hacer lo que hicieron esas piedras, unirse, ¿verdad? No solo nosotros, sino todo el pueblo, me refiero al pueblo en general, no ustedes específicamente, aunque sí también, y trabajáramos el uno para el otro para que todos podamos ir creciendo. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una transformación, ¿verdad? Y el Eterno va a traer a quien tiene que traer. Amén. El Eterno tiene que traer a quien tiene, pero tiene que tener una base para poder hacer eso. Betel, puerta al cielo, el lugar de conexión, permanece como arquetipo de santidad en tránsito. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que la escalera que ve él es esa conexión permanente entre nosotros y el Eterno, que es transitorio porque la santidad está conectada directamente con el Beit Hamikdash y todo eso, pero es transitorio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros la buscamos, la encontramos. Si nosotros la anhelamos, la encontramos. Pero tenemos que anhelarla, tenemos que buscarla. Si no la buscamos, no encontramos nada. Yo digo, el que toca la puerta se le abre y el que busca, encuentra. Hay que buscarla, hay que anhelarla. Amén. El Zohar, ¿verdad? Que hace una lectura mística de Vallesé, ya esto es como una parte más espiritual, no lo literal, ¿verdad? Ya es como una interpretación más mística. Interpreta los peldaños, ¿verdad? Los peldaños articulan un flujo de la sefirot. Recordemos la sefirot, ¿verdad? Las sefirot son los que Ageburá, Tiferet, ¿verdad? Dice, los ángeles son las palabras, oraciones que suben con intención y descienden como bendición. ¿Ok? Entonces, esa escalera de los ángeles en el Zohar se interpreta de una manera más mística. ¿Y quién fue un místico que dijo lo mismo? Exactamente lo mismo que dice aquí un místico lo dijo. Yohanan en Apocalipsis. Dice que cuando están orando los santos, dice, agreguen incienso a las oraciones de los santos. O sea, está diciendo lo mismo que dice el Zohar, que las oraciones que hacemos nosotros suben por esa escalera y descienden. No solo suben, sino que descienden. Suben y viene la respuesta, ¿verdad? Y eso lo vemos en Apocalipsis. En Apocalipsis vemos eso, ¿verdad? Mucha gente, y no estoy mandando, vuelvo a decir, esto no es para estudiarlo. Uno puede sacar algunos conceptos, pero no es para meternos ahí. Y tiene que concordar, vea que esto concuerda con lo que dice Apocalipsis. No hay nada extraño raro, ¿verdad? Concuerda con lo que dice Apocalipsis, las oraciones. Entonces, ¿cómo se aplica? La tefilá nocturna, ¿verdad? Convierte el exilio en eje de unión, Malkut, elevándose hacia Tiferet. Entonces, encontramos, ¿verdad? Que el reino, ¿verdad? Se eleva, la parte más baja se eleva hacia arriba y vuelve a descender, ¿verdad? Hay una unión del cielo con la tierra. Lo que dijo Yeshua, verán sobre el Hijo del Hombre ángeles subir y ángeles bajar. De ahora en adelante verán sobre el Hijo del Hombre, ¿verdad? Pero esa oración nocturna es muy importante. Esa es la aplicación, orar en la noche.
¿Existe un sidur? Sí, existe un sidur, pero al no tener un sidur nosotros y no tener la práctica, hacemos la oración espontánea que se llama, es una palabra bien, bien bonita. Esa oración espontánea, que no es la oración comunitaria, esa es la oración personal, ¿verdad? La oración, el ibodedut. Hacemos el ibodedut, ¿verdad? Esa conexión mía con el Eterno, que son las palabras que salen de mi corazón, sin la intención, ¿verdad? Se acostumbra, algunos sabios dicen que la mejor hora para orar es las 3 de la mañana, ¿verdad? Y algunos dicen que es las 12 de la noche. ¿Por qué se dice eso? Según las interpretaciones metafóricas, hay cambio de guardia en el cielo, en esos momentos. Hay cambio se rotan los ángeles, ¿verdad? Nosotros decimos, pero ¿cómo los ángeles se cansan? No, no es que se cansen, sino que el Eterno pone a todo el mundo a trabajar, a que todos estén haciendo algo, ¿verdad? Entonces, algunos aconsejan esos dos momentos. Pero recordemos que Yeshua también nos dijo que en todo momento, Pablo nos dijo que en todo momento hay que hacer desfilar. Y en todo lugar. ¿Verdad? Raquel y Lea como mundos, ¿verdad? Lea dice la dimensión oculta, eso quiere decir Olam, Nishtar, la dimensión oculta, lágrimas que abren canales superiores. ¿Por qué Lea logró lo que logró? Por las oraciones, ¿verdad? Esa dimensión oculta de esas oraciones que nadie ve, y yo lo digo, ciérrate en tu cuarto y ora a vuestro Padre en lo secreto y Él te recompensará en público. ¿Qué pasó con Lea? Exactamente eso. Lea oraba en secreto, Lea se humillaba en secreto, ¿y cómo fue la recompensa? En público. Más que público no pudo ser, ¿verdad? En aquel tiempo tener hijos era una bendición y ya tuvo más, o sea, más visible no pudo ser, ¿verdad? Y eso es la dimensión oculta, donde nadie nos ve, ¿verdad? Eso es muy importante, hermanos, porque de repente podemos hacer cosas muy públicas, todo el mundo nos ve y todo el mundo nos ve bonitos, todo el mundo nos aplaude, pero ¿qué tal de la dimensión oculta donde nadie nos ve? Esa es mucho más importante, porque es donde yo estoy a solas con el Eterno. Es donde yo puedo hablar con el Eterno, donde Él se me puede revelar y es lo que necesitamos. Amén. Y Rachel, ¿verdad? El Olam Nigle, que es la belleza revelada, que recibe y ordena, ¿verdad? Entonces, Raquel también recibió esa parte de los dos mundos, el oculto y el visible, también ella lo recibió. ¿Por qué lo recibió? Porque si nosotros nos vemos, los dos hijos de ella tuvieron premio. Uno fue Joseph y el otro fue Benjamín. ¿Dónde está el templo sagrado? ¿En el territorio de qué? De Benjamín. El territorio de Benjamín, ¿verdad? Lo revelado, la parte revelada, o sea, el templo revelado lo recibió ella. La casa de Israel nace del diálogo entre lo oculto y lo revelado. Los hijos encarnan facetas de reparación. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Nosotros como hijos hay cosas que son secretas, ¿verdad? Y hay cosas que son reveladas. Las dos tienen que ir juntas. No puede ser o solo oculto o solo revelado, ¿verdad? O sea que al final, dentro del oculto, por un año, por 2 años, por 10, por 20 años que yo pueda estar orando en lo oculto, al final tiene que haber algo visible, ¿verdad? Que es la recompensa. Al final tiene que haber algo. Y cuando digo algo, es algo que para mucha gente no es importante, ¿verdad? Pero sí tiene que haber algo. Puede ser algo que para mucha gente es importantísimo,
pero tiene que haber una revelación al final, ¿verdad? En estas dos facetas que lo que nos enfoca es la reparación nuestra, tenemos que irnos reparando. El simbolismo, las marcas indican mezcla y cribas, la prosperidad de Jacob manifiesta que la luz discrimina y se separa para elevar lo útil del confuso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que las mezclas de los animales, ¿recuerdan? ¿Recuerdan que le decían las rayadas y esto y lo otro? Es para separar y elevar lo útil de lo confuso. O sea, que todo lo que nosotros tenemos que elevarlo y no dejar confusión. ¿Verdad? Siempre. Y fue una de las cosas por lo cual Jacob dijo, del diezmo haré todo. ¿Por qué? Porque él sabía que dentro de lo que él estaba ganando, podían haber muchas cosas y él estaba elevando la parte que le correspondía al Eterno. Siempre tenemos que tener eso muy presente. La aplicación pedagógica y espiritual, o sea, la enseñanza, el exilio y presencia. La escalera enseña que el camino difícil puede ser santificado por plegaria, ética laboral y fidelidad. Vean que estamos relacionando el mundo y lo espiritual, las dos cosas. Por eso dice la ética laboral, o sea, todo lado, en todo lado. Y la fidelidad con la oración. O sea, trabajamos, hacemos lo que tenemos que hacer, oramos y tenemos fidelidad, tanto para el Eterno como para el trabajo. ¿Verdad? Eso es lo que nos habla Jacob. Y vemos, Jacob era fiel en las dos cosas. Era fiel con el Eterno, era fiel con Labán y era fiel con lo que él hacía. Siempre fue fiel. Dice, valorar lo marginado. Dios ve a Lea, la comunidad debe ver y honrar a quienes sostienen silenciosamente el tejido social. Eso es importante. Muchas veces no se ve al que sostiene. Yo doy gracias al Madrid Joseph por ese tiempo que sacan las mañanas para estar en la oración, y a todos los hermanos y hermanas que se conectan, ¿verdad? Yo tengo ya tiempo de despertarme, pero no me levanto de la cama. Me dio como un no sé qué, y me levanto de la cama y no paro de toser por el frío. Seguro la casa es muy fría, no sé qué, y me pongo a abrigo y todo, y no paro de toser. Entonces digo, ¿para qué me voy a levantar a estar tosiendo? ¿Verdad? No tiene lógica estar ahí, ¿verdad? Mi esposa, ay, me pasa algo y no tiene lógica. Entonces, lo que hago es que me quedo ahí, yo quedo haciendo mi bodeo, ¿verdad? Haciendo las oraciones, pero es eso, hermanos, agradecer siempre a todos estos hermanos, ¿verdad? Que sostienen, los que sostienen económicamente la congregación y nadie sabe, ¿verdad? Hay gente que no dice, mira, yo doy tal, yo soy fiel con mi diezmo, soy fiel con mi ofrenda, no lo andan diciendo, pero tenemos que saber que eso es lo que sostiene la congregación también. La congregación no se sostiene por una enseñanza, ¿verdad? La congregación se sostiene por oración y por dinero, ¿verdad? Siempre hay que tener presente eso, no se sostiene sola, hermanos. O sea, qué sé yo, ese videobin, el parlante, todo eso, del cielo no cae, ¿verdad? El cielo no cae, nada de lo que pueda tener la congregación cae del cielo, todo se requiere esfuerzo y dinero para poder obtenerlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vemos ahí, hay que valorar todo eso, hermanos. Siempre valoramos eso. Siempre. Y tenemos que valorarlo. Y no es interés. No podemos confundir interés, que es lo que vemos ahora, a valorar. Son dos cosas muy diferentes, ¿verdad? Valorar y el interés en alguien que da mucho. No, valorar es el que da lo que tiene que dar, según la escritura, sea mucho, sea poco, porque al final todo es mucho. Al final todo es mucho. Y hay que valorar siempre eso. Dice, oración que transforma, arbit como práctica para noches reales, elevar palabras con intención y esperar descensos de claridad en dimensiones cotidianas.
en la famosa vigilia de oración, ¿verdad? Muchas veces no sé si alguien participó de eso, pero eso es bueno también, como comunidad, de vez en cuando, cada 3 meses, cada 2 meses, no sé, hacer un periodo de oración, de exaltación al Eterno en la noche. Porque vemos que funciona. O sea, si le funcionó a Jacob, y la Biblia dice que las cosas se escribieron para nuestro aprendizaje, que es lo que estamos haciendo, aprendiendo. Si se escribieron para nuestro aprendizaje, que Jacob le funcionó orar en la noche, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar en la noche. Si a Jacob le funcionó trabajar duro para obtener no solo las esposas, sino el dinero que obtuvo, hay que trabajar duro. Si a Jacob le funcionó elevar a la 10ª parte el diezmo al Eterno y fue prosperado, ¿qué tenemos que hacer? Hay que copiar. Tenemos que copiar lo bueno. Siempre debemos de copiar lo bueno, ¿verdad? Vamos a dejarlo aquí.